¿Máximos históricos? Check. ¿Caídas de pánico que te dejan sin aliento? También. ¿Que Wall Street se rinde por fin a las cripto? Por supuesto. A ver, 2025 ha sido sin duda el año más salvaje que recordamos en mucho tiempo. Y estamos a punto de revivirlo todo en un resumen que os va a dejar pegados a la silla. Así que agarraos fuerte, Whisperers, que esto despega ya. Y es que por un lado vimos a Bitcoin romper absolutamente todas las barreras imaginables, y estamos llegando a superar la increíble, la loquísima cifra de los $125.000. Pero es que, por otro, también sentimos ese vértigo de la caída libre, con liquidaciones masivas que borraron del mapa $2.000 millones como si nada, en un abrir y cerrar de ojos. Y en medio de toda esta locura, vimos como los gigantes, esos que antes miraban las cripto por encima del hombro, como BlackRock o JP Morgan, decidieron que ya era hora de dejar de mirar y saltar al campo de juego. Muy buenas a todos y bienvenidos a este especial de Cripto al Día. Soy vuestra voz en Whisper y, de verdad, qué ganas tenía de hacer este repaso con vosotros. Hoy vamos a desgranar 2025, un año que, os lo aseguro, va a quedar para los libros de historia. Nuestro viaje nos va a llevar trimestre a trimestre. Empezamos con la batalla regulatoria de principios de año, pasaremos por la construcción silenciosa, veremos cómo despertó Wall Street de golpe y acabaremos con la gloria, el colapso y el futuro que lo definieron todo. ¿Listos? Pues vamos allá. Rebobinamos hasta principio del año. La gente volvía de las vacaciones de Navidad y el ambiente estaba cargado. Todas, absolutamente todas las miradas estaban puestas en los gobiernos y los reguladores. Después de años de incertidumbre, 2025 arrancó con movimientos superdecisivos que iban a definir el tablero de juego para siempre. El primer trimestre fue un auténtico tira y afloja, una batalla en toda regla. Enero nos dio una de cal y otra de arena. Por un lado, el gobierno de Estados Unidos anunciaba que iba a vender una cantidad masiva de Bitcoin incautado, lo que siempre mete un poco de miedo en el mercado. Pero por otro lado, saltaba la noticia de que países como Chile y Suiza estaban explorando añadir Bitcoin a sus reservas nacionales. Imaginaos, Bitcoin cerró ese mes rondando los $75.000. Luego, en febrero llegó la sorpresa que nadie esperaba. La SEC, el gran regulador americano, de repente da un paso atrás y retira sus demandas contra gigantes como Coinbase y Consensys. El mercado se volvió loco de optimismo. Bitcoin reaccionó subiendo hasta los $82.000 y para rematar, en marzo, la victoria histórica de Ripple en los tribunales, que sentó un precedente legal importantísimo para toda la industria. Terminamos el trimestre con muchísima fuerza y con Bitcoin rozando ya los $90.000. Después de toda la acción regulatoria del primer trimestre, llegó el segundo. Y bueno, fue como la calma que precede la tempestad, ¿sabéis? A simple vista parecía que las cosas se habían relajado un poco. Algunos incluso miraban con preocupación ciertas métricas del mercado. Pero que no se engañe la apariencia. Por debajo, los grandes jugadores estaban moviendo sus fichas en silencio, construyendo los cimientos de la locura que vendría después. El segundo trimestre fue sobre todo de construcción silenciosa. En abril, es verdad que el sector DeFi se enfrió un poco y el valor bloqueado bajó, lo que generó dudas. Pero ojo, al mismo tiempo, el Chicago Mercantile Exchange anunciaba futuros de XRP. Esto es una señal clarísima de interés institucional. Bitcoin tuvo una ligera corrección, cerrando el mes sobre los $88.000. En mayo se abrió una puerta clave. Wall Street por fin permitía a los bancos nacionales custodiar cripto, un paso de gigante para la confianza y la adopción. Además, el gigante de las stablecoins, Circle, anunciaba su salida a bolsa. El mes terminó con Bitcoin recuperando terreno hasta los 92.000. Y en junio, para confirmar la tendencia, colosos como el Deutsche Bank demostraron que su apuesta era muy seria, lanzando iniciativas sobre blockchains públicas. El mercado estaba acumulando energía y Bitcoin cerró el semestre estable, alrededor de los $93.000, preparándose para lo que venía. Vale, vamos a analizar esto porque es el punto de inflexión del año. Si el segundo trimestre fue la calma, el tercero fue la tormenta perfecta. Aquí es cuando el dinero institucional,
el de verdad, el de Wall Street, dejó de pedir permiso y entró con todo, a lo bestia, cambiando la narrativa del mercado de una forma radical. El tercer trimestre fue, sencillamente, una explosión. Julio fue el mes de los ETFs. Se abrieron las compuertas. Lo de ETF de Ethereum de BlackRock fue una barbaridad, rompiendo todos los récords de entrada de capital. Bitcoin se disparó a los $98.000 en agosto. El foco se movió a las stablecoins, con pesos pesados como Goldman Sachs prediciendo un futuro de billones de dólares para ellas, mientras Wyoming lanzaba su propia stablecoin estatal. El mercado consolidó, con Bitcoin alrededor de los 99.000. Y en septiembre, la fiesta total. Se extendió a las altcoins con la aprobación del primer ETF multicripto de Grayscale, lo que llevó a monedas como BNB a máximos históricos. Y lo más importante, empujó a Bitcoin a superar por primera vez en su historia la barrera psicológica de los $100.000, cerrando el mes en unos espectaculares 105.000. Y para que os hagáis una idea de la fiebre que se desató con las altcoins, mirad esto. BNB, la moneda de Binance, rompiendo la barrera de los $1.000. 1.000. Esto no era solo un número, era un símbolo. Demostraba que el interés de los inversores iba muchísimo más allá de Bitcoin, que todo el ecosistema estaba en ebullición. Pero es que el punto crucial es que este sentimiento no venía solo del mundo cripto. No. En pleno mes de julio, inversores legendarios de la vieja escuela, gente como Ray Dalio, estaban lanzando un mensaje muy claro. Oye, que las monedas tradicionales están perdiendo valor. Recomiendo tener un 15% de la cartera en Bitcoin o en oro. Y creedme, cuando figuras así hablan, Wall Street escucha atentamente. Y llegamos al final del año. Whisperers, si pensabais que ya lo habíais visto todo, agarraos. Porque en el último trimestre la montaña rusa no es que tuviera una bajada, es que se salió completamente de las vías. Vivimos la euforia más absoluta y la caída más dolorosa, y todo en cuestión de unas pocas semanas. Fue una locura. El último trimestre fue de infarto, de verdad. Octubre nos llevó a la gloria. El bull run se encendió y Bitcoin superó los $125.000, impulsado por la fiebre de los ETFs, no solo de Bitcoin y Ethereum, sino también de otros proyectos como Solana. La euforia era total y el mes cerró cerca de los $120.000. Pero en noviembre, ¡ay noviembre! En noviembre todo se derrumbó. Una caída brutal, una corrección masiva que provocó pánico y liquidaciones récord. Bitcoin se desplomó y cerró el mes alrededor de los $85.000. Y finalmente, diciembre trajo un cierre necesario para la industria. La condena de Do Kwon, una señal de que la era de la impunidad estaba llegando a su fin. Mientras, el mercado intentaba encontrar un nuevo equilibrio y acababa el año en torno a los $90.000. Ahora, lo realmente interesante de esta cifra, más de $125.000, es la sensación que había en el aire en octubre. No era solo un número en una pantalla, era la validación. Se sintió como la confirmación de que la adopción institucional era real, de que todo el esfuerzo había valido la pena y de que el mercado había entrado por fin en una nueva dimensión. Pero esta otra cifra nos muestra la cruda y dura realidad del criptomercado. La caída hasta los $80.000 en noviembre fue un recordatorio brutal, un jarro de agua fría sobre la volatilidad que es inherente a estos activos. En solo unas semanas pasamos de la euforia más desmedida al miedo más extremo. Es que si comparamos los dos momentos, vemos perfectamente las dos caras de la moneda cripto. En octubre, la narrativa era de nuevos máximos históricos, de un optimismo sin límites. La gente hablaba de los $200.000 como si fuera algo inminente. En noviembre, la conversación giraba en torno a liquidaciones récord, a inversores que habían perdido muchísimo dinero y a la eterna pregunta de si la burbuja había estallado, una vez más. Y por eso, el punto crucial es este. La sentencia de Do Kwon, en diciembre, fue mucho más que el final de un juicio. Para muchísima gente en la industria significó un cierre necesario. Fue una señal potentísima de que los malos actores, por fin, iban a enfrentar consecuencias reales. Un paso que fue doloroso, sí, pero absolutamente indispensable para la madurez y la legitimidad del sector a largo plazo. Y así llegamos al final de nuestro repaso. ¡Uf! ¡Qué año!, ¿verdad? Después de un viaje con unos vaivenes tan extremos, la pregunta es obligada. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué lecciones nos deja este 2025 para el futuro de todo el ecosistema? Pues yo creo que hay varias lecciones clave.
La primera, y la más obvia, es que la adopción institucional ya no es una pregunta de si pasará, sino de a qué velocidad pasará. Es un hecho. Segundo, que la regulación, aunque a veces sea lenta y frustrante, está madurando y aportando la claridad que tanto se necesitaba. Tercero, y esto es muy importante recordarlo, la volatilidad sigue siendo el precio que hay que pagar por estar en este mercado. Cuarto, que a pesar de las caídas y el pánico, la industria no deja de construir y apostar a largo plazo. Y por último, que la justicia empieza a cerrar la puerta a esa época del salvaje oeste. Y todo esto nos deja con la gran pregunta para el futuro. Después de vivir los máximos más altos y las correcciones más brutales, después de ver a Wall Street entrar con todo y a los reguladores actuar, ¿está el mercado cripto por fin lo suficientemente maduro para lo que sea que nos espere en 2026? Ahora bien, ya he hablado yo mucho. Ahora os toca a vosotros, Whisperers. Ha sido un año de locos y estoy segura de que cada persona lo ha vivido de una forma distinta. Por eso nos encantaría que nos contarais en los comentarios cuál fue vuestro momento cripto más importante de 2025. ¿La subida? ¿La bajada? ¿Una noticia en concreto? Dejadnos vuestra opinión ahí abajo en los comentarios, que me encanta leeros. Y si os ha gustado este repaso anual, no olvidéis darle un buen me gusta, suscribíos al canal de Whisper News y, muy importante, activar la campanita para no perderos absolutamente nada de lo que traerá 2026. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.